vamos a comenzar. Voy a pasar a silenciarlos, disculpen todos ustedes. Los vamos a activar posteriormente o a medida que existen algunas preguntas del caso. El tema del día de hoy tiene que ver con los clubes de ciclismo y el COVID-19. Es decir, ¿qué está pasando con nosotros en este momento? Porque no podemos hacer las actividades que acostumbrábamos a hacer. ¿Y qué puede pasar una vez que el confinamiento sea levantado? Entendiendo, claro, que ese confinamiento no se va a levantar de golpe. ¿Y qué actividades podemos hacer una vez que ese levantamiento del confinamiento se vaya haciendo realidad? Bien, de esto vamos a hablar. Para los que no han ingresado, los espero, o los que no habían escuchado lo que había comentado hace unos instantes porque acaban de ingresar, les manifiesto que el día martes 28 de abril vamos a hablar acerca de Perú y el plan de movilidad urbana basada en bicicletas. Esto que está de moda desde que el ministro Carlos Lozada dijo que está considerado un plan para que el público utilice las bicicletas en su desplazamiento. Una buena noticia, la vamos a hablar el día martes 28 a las 7 de la noche. Muy bien, paso a definir, pasamos a conceptualizar algunas cosas elementales que de hecho las saben, pero siempre es importante partir de ahí porque es algo sobre lo cual me voy a apoyar para llegar a lo demás. Bien, ¿qué viene a ser un club de ciclismo? Un club de ciclismo viene a ser un conjunto de personas, y cuando entendemos personas estamos hablando persona de toda clase, persona de todo tipo, desde el punto de vista de la inclusividad del término. Niños, mayores, adultos mayores, no importa el género, no importa el color de la piel, no importa la orientación religiosa, política, sexual que tiene el caso. Es un conjunto de personas, un club de ciclismo, un grupo de ciclismo, que en este caso pueden o no tener personería jurídica. Generalmente se le llama grupo formal aquel que tiene una personería jurídica, pero me parece que el término no es muy justo. Conozco clubes que sin necesidad de tener una razón social cumplen todos los estamentos y cumplen todas las características de un grupo bien organizado, bien formado y bien cuidadoso con sus miembros. Así que el término posiblemente sea algo injusto cuando hablamos de formal o no formal. Pero bueno, un club de ciclismo es un club que tiene sí o no personería jurídica, que está o no federado y que tiene elementos en común. En este caso, el elemento en común es nuestro gusto por el uso de la bicicleta, para llevarlo a cabo en diversas actividades. Estas actividades pueden ser diversas. Pueden ser actividades de tipo paseo, como el caso del ciclismo urbano, en donde estamos aptos para llevar a cabo actividad física. Estas actividades pueden ser viajes, como el caso del cicloturismo, donde hacemos ejercicio, y estas actividades pueden ser entrenamientos, que nos llevan básicamente a una actividad deportiva, cuyo objetivo es, por ejemplo, participar en competencias con campeonatos. Eso viene a ser un club o un grupo de ciclismo. Hecha la definición, debemos tener en cuenta que nuestras actividades en este momento están pasando por una situación poco peculiar, poco común. Las actividades ciclistas básicamente tienen las siguientes características. ¿Cuáles son esas características? Primero, que son interactivas. Tenemos conexión, tenemos comunicación, establecemos vínculos entre una o más personas. Son interactivas. Otra de las características de estas actividades, que son recreativas. Esparcimiento, nos dirigimos a algún lugar para conocer algún sitio en particular, o simplemente para relajarnos en determinado lugar, algún paisaje, algún punto, llegar a una meta por cumplir un desafío, etc. Las actividades ciclistas también son masivas. Convocamos a mucho público. Y cuando hablamos de mucho público, hablamos de hasta miles de personas asistiendo con un vehículo de 2 ruedas. Finalmente, las actividades ciclistas son expansivas en nuestros clubes. ¿Por qué? Porque la idea es convocar cada vez más masa, más público, más miembros. Sentimos a veces que la bicicleta es una locura para nosotros.
pero también al mismo tiempo sentimos que estamos en la obligación de que esa locura sea compartida. O sea, queremos que más gente se vuelva loca por la bicicleta. Bueno, esas 4 características de las actividades que hacemos como club o como grupo, en este momento están desactivadas, están en peligro. Finalmente, ¿por qué? Porque usamos los espacios públicos para llevar las 4 anteriores. En este momento, gracias al COVID-19, nuestro gobierno, en un determinado momento, se vio obligado, el 12 de marzo, a prohibir los eventos de más de 300 personas. Cuando eso sucedió, creo que más de uno de los que está aquí presentes dijo, bueno, pero eso todavía nos permite llevar a cabo nuestras actividades. 300 personas no los tenemos todos los domingos, salvo alguna competencia en particular, tipo Totoritas, por ejemplo, o salvo eventos masivos tipo los tours. Bueno, pero lamentablemente, el coronavirus se siguió expandiendo, el COVID-19 empezó a cobrar sus víctimas, tanto en contagios como en fallecidos, lamentablemente, y el 13 de abril, el Ejecutivo se vio obligado a decir que se prohibían las aglomeraciones masivas y los eventos. Bien, eso terminó por sepultarnos. Bueno, fue una necesidad, no digo que no, fue una necesidad, fue una buena decisión, porque necesitábamos en ese instante detener la tasa de contagios, o al menos, como llegó a decir el gobierno en algún momento, aplicar unos cuantos martillazos para que la curva estadística descienda. Hasta el momento no ha habido quizá mucha expectativa en que la curva ya se haya empezado a doblar, pero yo considero, al menos es mi opinión, que las medidas propuestas por el gobierno han sido bien tomadas. Definitivamente va a haber más de uno que discrepa, ¿no? He conversado con muchos líderes de ciclismo y muchos ciclistas y público en general que dicen que debimos haber tomado otro tipo de medidas. Pero en fin, ya eso es otro tema. Bien, conjuntamente con la prohibición, llegaron 31 nuevas multas con el Decreto Supremo 006 del Ministerio del Interior. Y hay una multa en particular que nos afecta definitivamente. Y esa multa es la siguiente. Esta. Aquella persona que lleva actividades, cuando digo persona estoy hablando de persona natural y persona jurídica, que lleva a cabo actividades sociales, recreativa, cultural, religiosa, de aglomeración o de convocatoria masiva o incluso no masiva, en la vía pública va a tener una multa de 387 soles. Bien, esa multa nos ha metido en una situación en la cual nosotros no podemos llevar a cabo ninguna de las actividades que son características de los grupos de ciclismo. La interacción, la recreación, actividad masiva, expansiva y sobre todo el usar los espacios públicos. Cortesía COVID-19. Repito, no es que esté requintando por estas normas, han sido necesarias, pero nos están afectando a todos nosotros como ciclistas y como miembros de grupos de ciclismo. Muy bien. Ahora, dentro del marco de esas normas y multas, no podemos hacer lo siguiente. No podemos hacer convocatorias públicas. Por tanto, si no podemos hacer convocatorias públicas, no podemos hacer paseos, no podemos hacer viajes, no podemos hacer competencias, no podemos hacer campeonatos. Además, añadido a todo eso, no podemos convocar a nuevos miembros. Justamente un factor para que nuestros clubes y nuestros grupos tengan más miembros eran nuestras actividades. No tenemos actividades, en consecuencia, es muy difícil, es muy complicado que tengamos más miembros. Luego, tenemos dificultades para financiar nuestros clubes. Como clubes hacemos actividades y las actividades cuestan dinero. Normalmente, muchos clubes se autofinancian internamente, pero también existen clubes que se apoyan en las empresas e instituciones para financiarse. En este momento, ese financiamiento está muy complicado. Muy complicado. No tenemos actividades. En consecuencia, no hay salidas, no hay paseos,
Y muchas empresas que nos financiaban fácil nos han dicho, ¿sabes qué? No hay actividades, no hay exposición de mi marca, por lo tanto, discúlpame, no te puedo apoyar, no te puedo seguir apoyando, porque además, como mi negocio está clausurado, no tengo ventas, no tengo cómo apoyarte. Inclusive, nos han llegado a decir, si el confinamiento termina, va a ser muy complicado que en el año 2020 ese auspicio que muchos clubes tenemos pueda volver a darse. Porque una vez que termine el confinamiento, las empresas lo que van a hacer es abocarse a recuperar todo lo que no han podido vender en estas últimas semanas. ¿Vale? Así que estas actividades desactivadas nos conllevan a este problema adicional. No podemos captar miembros y el financiamiento decae. Los auspiciadores se van y al mismo tiempo no podemos cumplir con muchas responsabilidades. Complicada la cosa. Muy bien, continuamos. Entonces, acá pregunto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Esta es mi propuesta, ojo, no estoy diciendo que tenga que ser la propuesta de todos, ni que tenga que ser la única. Es más, en algún momento, si alguien tiene más ideas, tiene más propuestas, y si las quiere y puede compartir, bienvenido sea. Pero es lo que yo mencionaría. Bien, ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer como club de ciclismo? Porque esta situación nos pone en una situación muy perjudicial. ¿Qué podemos hacer? Eso va a depender de los escenarios con el cual nos encontremos. El primer escenario es el escenario en confinamiento, que yo espero dentro de poco empiece a cambiar a una situación diferente mientras van levantando la cuarentena o confinamiento. Bien. Primer escenario es escenario en confinamiento. Y el segundo escenario es el escenario sin confinamiento. Por favor, antes de empezar a detallar y comunicar lo que yo entiendo que podemos hacer, pongámonos algo en la cabeza. El estilo de vida que teníamos antes del confinamiento no va a ser igual, no va a ser el mismo. Es lo primero que debemos pensar y tener en la cabeza. El estilo de vida, y cuando digo estilo de vida, incluye la forma en que practicábamos ciclismo, la forma en que comprábamos accesorios en bicicleta, la forma en que me juntaba con mis compañeros para hacer actividades propias del ciclismo. Ninguna de esas actividades o maneras de hacer las cosas va a ser igual. Todo va a cambiar. Vamos a tener que hacerlo de manera distinta. La forma de captar miembros, la forma de hacer actividades, salidas, competencias, etc. Sea cual sea el escenario, o en confinamiento o sin confinamiento, no va a ser igual al que tuvimos hace poco más de mes y medio. Totalmente diferente. ¿Vale? Ok. Estando eso planteado, se entiende también que esto no va a ser fácil. Esto va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, va a pedir de nosotros que nos acostumbremos a otros métodos, a otras formas, y posiblemente hasta vamos a tener que invertir, vamos a tener que soltar algo de dinero para establecer esa comunicación que quizá hemos ido perdiendo. Ok, dos casos entonces, dos escenarios. Un escenario en confinamiento y otro sin confinamiento. Ambos tienen su dificultad, ambos tienen su inversión, ambos tienen su manera de ser. En el caso del primer escenario, bien, si vamos a continuar en confinamiento, que es nuestra situación actual, y va a ser la situación de muchos, una vez que se empiece a liberar al público, tenemos las siguientes alternativas. Muy bien. Podemos mantener las actividades del club utilizando estrategias con dispositivos inteligentes. ¿Qué es un dispositivo inteligente? Un dispositivo inteligente es un artefacto que nos va a permitir simular un circuito o un trayecto en bicicleta. ¿Ok? Eso es un dispositivo inteligente. Es un aparato que permite que la bicicleta establezca comunicación con un software, y este software
puede ser visualizado mediante un smartphone, un monitor de computadora o un televisor. Y gracias a este software podemos recopilar datos que posteriormente pueden ser compartidos con el conjunto de la comunidad ciclista o el público en general, o privado, si gustas. Bien, estos dispositivos inteligentes generalmente son conocidos como rodillos inteligentes o entrenadores inteligentes de ciclismo. Muy bien. Dentro de estos dispositivos tenemos algunas marcas, tenemos algunas gamas, como por ejemplo la marca TAG-X. Tenemos al Bicool. Hay muchas marcas en realidad, yo he colocado las que preferiblemente yo conozco y he llegado a utilizar, pero hay muchas más marcas, yo estoy seguro de que más de uno de ustedes quizá ha tenido experiencia o consta o goza de uno. Y finalmente voy a mencionar al servicio Swift. Bien, el Swift, más que un dispositivo inteligente en sí, es un servicio, es un software que se adapta a la mayoría de dispositivos inteligentes orientados al ciclismo. ¿Qué estoy dando a entender con esto? Ojo, por ejemplo, esto no es una propaganda, publicidad para disparar las ventas a nivel de los rodillos. Esto es una propuesta que estamos planteando en el interior de mi propio club y lo comparto con ustedes porque posiblemente les pueda interesar implementarla también. Ok, con dispositivos inteligentes, ¿qué puedes hacer? Puedes llevar a cabo actividades a distancia que permita competir a tus propios miembros o les permita compartir una salida. Muy bien. Con dispositivos de estas marcas. Este es un dispositivo, un rodillo inteligente, el TAG-X. La rueda posterior se coloca la masa de la rueda posterior se coloca entre estas dos posiciones, ¿no? La rueda posterior descansa acá, y además la rueda tiene contacto físico con el rodillo en sí, y el rodillo se va a comportar de manera inteligente en el sentido que puede establecer resistencia, de forma tal que pueda sentir que es más complicado pedalear o más suave pedalear. Eso va a depender también del dispositivo, del circuito que tú hayas tomado. Si tú tomas un circuito que tiene una pendiente, al momento que inicia la pendiente, la resistencia se aumenta y te va a costar mucho más pedalear. Pero de pronto entras a un plano, ¿qué pasa? El dispositivo se vuelve más flexible, se afloja. Y de esta manera tu llanta, tu rueda, va a ser un poquito más suave. O sea, vas a poder sacar el cambio. Bien, así como el TAG-X, tenemos el Bicool. El Bicool tiene el mismo principio. Incluso Bicool tiene su propio software, pero no lo menciono acá porque a nivel de la comunidad ciclista ya hay una preferencia a nivel de Swift. ¿Vale? Entonces, dentro del primer escenario y en confinamiento, ¿qué estamos mencionando? Que puedes llevar a cabo actividades con tu club, con tu grupo, gracias a dispositivos inteligentes. ¿Ok? Muy bien. Esa es mi primera propuesta. Algunos dirán, pucha, pero eso cuesta un montón de plata. Sí, cuesta dinero, yo lo sé. Pero te lo planteo porque quizá algunos ya lo tienen. De hecho, algunos miembros de algunos clubes con los que he conversado en el transcurso de las presentes semanas, lo tienen y están entrenando. Es más, se entrenaban con esos rodillos desde mucho tiempo atrás. Y hay un detalle también, que si tú no tienes algunos de estos dispositivos, o los inteligentes o tradicionales, estoy completamente seguro que más de una, ha estado piensa o va a pensar en adquirir uno. ¿Por qué? Porque esta pandemia no se acaba en 2020. Creo que más de uno de los que estamos presentes han podido acceder a diversos documentos médicos. No estoy hablando de las cosas que nos llegan a veces por WhatsApp o por las redes sociales. ¿Okay? Documentos médicos, inclusive muchos publicados en la revista Science, en donde manifiestan que esto posiblemente termine en el año 2024 y los gobiernos estén obligados a establecer jornadas de confinamiento. O sea, van a haber periodos en los siguientes años en donde quizá los gobiernos, espero que no de verdad, quizá vamos a estar algunos meses en confinamiento y algunos meses confinamiento relativo y confinamiento o sin confinamiento.
Y en esos periodos de confinamiento total o relativo, vamos a querer en ese instante, como ciclistas, contar con alguno de estos dispositivos. ¿Vale? Muy bien. Esto es un trabajo con dispositivos inteligentes. Alguna característica vital de estos dispositivos inteligentes es que es importante, si llegas a adquirir uno, que tengan conexión ANT+ y o conexión Bluetooth. Esto es importante porque gracias a estas tecnologías de conectividad, tú vas a poder establecer comunicación con tu smartphone o bien con el televisor o el computador. Muy bien. Y todo eso lo puedes subir una vez que has terminado tu jornada con tu dispositivo inteligente, lo puedes subir a Strava como si tuvieras hecho una ruta de verdad o un circuito de verdad. El Strava igual va a leer tu distancia, va a leer tu velocidad, va a leer tu pendiente, y si tienes un pulsómetro, va a leer tus pulsos inclusive, ¿no? Bien. Siguiente. Ya pasamos la alternativa con dispositivos tradicionales, inteligentes, perdón, ahora viene la alternativa con dispositivos tradicionales. Dispositivos tradicionales, aquí los tenemos. También son rodillos. La diferencia es que estos rodillos no son electrónicos ni poseen un software, son rodillos mecánicos. Son igual de efectivos para el entrenamiento. Ojo, es más, me atrevo a decir que el que tenemos al lado izquierdo es altamente efectivo. ¿Por qué? Porque además de fortalecer o aumentar la fuerza en tus piernas, también colabora muchísimo en el equilibrio. Yo la verdad no tengo uno, pero si cuando vaya a adquirirlo, porque estoy pensando hacerlo, yo creo que voy a empezar por uno de estos. La verdad que me llama muchísimo la atención. Bien, ambos rodillos son dispositivos tradicionales, altamente mecánicos. La diferencia con los dispositivos anteriores es que no puedes compartir datos. Si lo compras tal como está, no puedes compartir los datos. Pero sí hay formas muy ingeniosas de convertir esto en una especie de simulador de rodillo inteligente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, eso lo podríamos hacer con un odómetro que tenga conectividad ANT+. El ANT+ es el protocolo de conectividad que poseen estos dispositivos. ¿Sí? ANT+. Si a eso le unes el smartphone y si a eso le unes, además, el uso de Strava, hay muchas posibilidades de que termines convirtiendo este dispositivo mecánico en una especie de dispositivo inteligente que envíe y lance datos a la nube y puedas compartirlos. Ok, entonces tenemos hasta el momento dos alternativas. Una que ha sido con dispositivos inteligentes, pensados para compartir datos de una buena vez, y otra con dispositivos tradicionales, la que con algunos métodos ingeniosos puedes convertirlo en un dispositivo semi inteligente, por así decirlo. La idea en ambos casos es compartir datos, que la actividad física que tú estés haciendo en particular te permita llevar datos a la nube y esos datos puedan ser compartidos con todos tus demás compañeros. Muy bien, hasta aquí voy a conversar porque me gustaría escuchar la opinión de varios de ustedes. Así que voy a, en este momento, activar sus micrófonos. Por favor, una vez que estén activados, tratemos de, por así decirlo, levantar la manito para poder conversar. Escuchen este. ¿Puedes levantar la mano? ¿Vas a levantar otra pregunta? No. Entonces, ¿por qué no te levantas la mano? Alguien que llevar a cabo una intervención antes de seguir conversando en el tema. Carlos. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jorge, ¿Qué tal, Carlos? desde Talara, Piura. ¿Cómo estás, Jorge? Así es. Hola, Carlos. Yo te había comentado de que en Paruro Shop Center, bueno, cuando se habilite esto, la venta de circuitos electrónicos, uno puede conseguir un circuito que te mide la frecuencia de un pulso, o sea, la frecuencia de una vuelta, que se puede instalar en cualquiera de los dos rodillos. Y te puede marcar a un colector de datos la cantidad de vueltas que das por minuto tu llanta. Es el mismo sistema que hace
el odómetro, ¿no? O la diferencia es que esto lo puedes, este circuito te permite pues, conectarlo a un USB, a otro dispositivo, ¿no? Y podías adaptarlo. Incluso el rodillo que tú dices, el azul, hay maneras artesanales de hacerlo de madera. No es muy descabellada la idea, ¿no? He visto algunos videos en YouTube en donde ciclistas que conocen algo de carpintería y electrónica arman sus rodillos mecánicos. He visto. Y funcionan también como lo que puedes encontrar en una tienda. Jorge, una consulta. Este circuito electrónico que me has comentado, ¿tiene un nombre en particular? No, lo que pasa es que cuando tú vas a Paruro, ahí como tú sabes, ese es así como nosotros tenemos el universo que es emancipación para los ciclistas, que encuentras de todo, cuando tú vas a Paruro, ese es el universo para los electrónicos. Yo no soy electrónico particularmente, mi tío es electrónico, entonces yo algo conozco por él. Entonces yo me acuerdo que cuando yo era chibolo, mi tío me llevaba ahí y me hacía juguetes con estos circuitos electrónicos. Y me acuerdo bien claro que yo tenía un juguetito que me había hecho con estos circuitos electrónicos, que cada vez que tú pasabas la mano, te marcaba un pulso. Entonces, yo jugaba con esto, entre más veces pasaba, ¿cuántas veces podía pasar la mano en un minuto? Entonces se me ocurrió la idea de adaptarlo a esto. O sea, esos circuitos los venden hechos ahí en Paruro. ¿Cuánto cuestan esos circuitos? Son muy baratos, estamos hablando de entre 20 y 40 soles. Lo hacen para que la gente que estudia electrónica practique. Entonces, yo no tengo mucho conocimiento de electrónica, pero entiendo yo que si tienes el sensor, se podría adaptar a un colector de datos, ¿no? Porque la pulsación electrónica está ahí. Alguien que maneje software, alguien que maneje la parte de interconexión, podría conectarlo a un colector de datos, ¿no? Perfecto, interesante respuesta. Entonces, hay formas, hay maneras de convertir un rodillo mecánico en un dispositivo semi o totalmente electrónico, a bajo costo. Hay alternativas de ese tipo. A bajo costo sí hay manera, o sea, yo doy la idea porque yo cuando era chibolo jugaba con eso. Mi tío me hacía juguetes así. Entonces, si alguien que maneja más el tema de electrónica, podría adaptarlo a una interfaz, ¿no? Ya sea por Bluetooth, porque el pulso electrónico está ahí. Y el rodillo, hay videos en que sí, artesanalmente se pueden hacer con pie derecho, con listones de madera, rodajes, ¿no? O sea, no es muy descabellado, porque esos rodillos, los que tú muestras ahí, los que ya vienen hechos son caros en realidad, ¿no? Estamos hablando de ese azul, está entre 800 y $1000, o sea, no es barato, ¿no? Sí, es bastante costoso. Perfecto, Jorge, excelente. Tenemos un punto entonces, podemos acceder a un rodillo posiblemente de bajo costo. Interesante. ¿Alguien más desea intervenir o hacer una consulta o pregunta? Bien, ok, no hay preguntas por el momento, entonces, Luchito, ¿quieres hacer una pregunta? Ya, Lucho, tienes que activar tu audio porque no te escucho. Lucho. Hola, Lucho, ¿me escuchas ya? Te escucho. Ok, Lucho, ¿querías preguntar o intervenir algo? Comenta. Sí. No, claro, quería preguntar sobre los Garmin, sobre los Brighton, sobre los GPS, ¿ah? Sobre los GPS. Sí, que tiene la gente, ¿no? Los Polar, los Brighton, los GPS. Tienen algunos ciclistas. También puede ser también utilizado también. Carlos, le hay un dato. Sí, ok, Jesús, listo, bacán. Bueno, Luchito, conozco dispositivos como los Garmin, como los Polar, como el Tatai, que pueden ser adaptados, y para esto déjenme volver un momentito a la presentación. ¿Están viendo la presentación en este momento? Bien. Por ejemplo, este dispositivo que tenemos en este momento, este dispositivo que tenemos acá, imagínatelo como un Polar, como un Tatai, como un Garmin. Generalmente estos dispositivos vienen con antenas Bluetooth o antenas ANT. Y estos dispositivos que acabas de mencionar que pueden adaptar a la rueda, a la bicicleta, y esta a su vez puede montar el rodillo y transmitir datos con el smartphone, y gracias al smartphone puedes enviar esa información capturada. Sí, es posible. Sí, lo que quieres decir es
con la intervención de que si se puede con un Garmin, si se puede con un Polar, sí se puede. Pero siempre y cuando este Polar, este Garmin, tengan protocolos de conectividad AMPLUS o Bluetooth. Entonces, si tienes uno de ellos, ya prácticamente tienes bastante de problema. Jesús Nakada, que está presente en los equipos, quería brindar una acotación, me parece. Jesús, te escuchamos. Hola, Jesús. No tengo tu audio. Ahora sí, gente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jesús. Nada, yo recomendaba que tenga conexión más que todo Bluetooth, porque los dispositivos como un celular lo van a reconocer más rápido. Ya no sé si los celulares tienen para reconocer Plus. Yo me he descargado el Swift, la aplicación. Yo tenía ya esta vaina Bontrayer hace tiempo. Cadenciómetro, velocímetro, Bluetooth y Plus, tiene los dos ya. Pero con Bluetooth me está funcionando bien. O sea que con tu celular y este aparato, que creo que ese es en Lima, este es en Bontrayer, creo que hay en Sunto, o otro característico, los de Garmin antiguo, también funcionan con Bluetooth, creo. Te consigues con tu tablet o tu celular. A mí lo que me falta es rodillo nomás, no tengo, así que así es. Ya pronto, La ya gente, pronto. saludos. Saludos. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a continuar. ¿Alguien más? Tengo otra. ¿Intervenir? Eric, ¿te parece que quieres intervenir? Sí, agregar que para los rodillos, esos que, ¿cómo decirlo? Nos está Los hablando. que tengo varias ideas, pero a ver si me están cruzando. Por ejemplo, bueno, estos rodillos que no son smart y que necesitan grabar los datos, lo que habló un señor fue de combinarlos con un contómetro, que es una pequeña placa, un pequeño circuito, para de esa manera cuantificar el entrenamiento. Pero lo que sería más fácil sería adquirir ya un velocímetro de esos de cable que vendían en Emancipación, que no valen más de 30 soles, 40 soles, y esos a veces tienen cadenciómetro y velocímetro, y con eso pueden, medir más exacto, porque hacer que un circuito luego le codifique un receptor Bluetooth o ANT sería muchísimo, muy caro sería, y requerirían de un programador especial. Otra cosa, que hay sensores ANT, y esos sensores ANT, que tipo los que son de Garmin, se vinculan a los smartphones Samsung. Hay una gran variedad de smartphones Samsung que tienen la antena ANT integrada y funcionan con el software de Samsung Health, y ahí pueden registrar su entrenamiento y subirlo a Strava de tren. Perfecto, perfecto. Gracias por esa acotación, Eric. Entonces, con lo que nos mencionas, estás haciendo que hay más de una alternativa para que eso capture la información y la dispongamos. Interesante. Interesante. Vale. ¿Alguna pregunta adicional? Creo que Jorge quiere intervenir. Está sin audio, Jorge. A ver. Carlos, Ya, te escucho. Hola. Carlos, ya. Lo que hablaban de los GPS, no creo que sea factible adaptarlos, porque el GPS, cómo marca la distancia, las velocidades, todo, a través de posiciones que captura con los satélites, posiciones satelitales, o sea, te calcula la coordenada de un punto, te calcula la coordenada del siguiente punto, no sé, décimas de segundo, y entre la distancia y el tiempo transcurrido te saca velocidades y distancias. Entonces, un GPS no creo que se podría vincular a un dispositivo fijo. Lo que tú puedes vincular a un dispositivo fijo es un odómetro, un velocímetro, pero un dispositivo GPS no, porque el GPS trabaja con coordenadas, y si vas a estar fijo, va a ser siempre la misma coordenada. Por eso te decía que un GPS no creo que se pueda adaptar, ¿no? Vale. Bueno, tengo mis dudas. No soy experto en el tema del GPS. He visto alternativas con odómetros. No podría decir que sí o no, porque no he visto el tema. Vamos a dar un poco de tiempo al final para ver si alguien tiene alguna propuesta o alguna alternativa o una respuesta en cuanto a eso. Okay. Pero normal, o sea, si por ejemplo tú tienes tu Garmin, yo tengo mi Garmin 520 y deseo entrenar en un rodillo estático que no es Smart, simplemente pongo mi Garmin, activo los sensores de la bicicleta, el velocímetro, en la rueda trasera, el cadenciómetro, en la biela, y el pulsómetro lo tengo puesto. Normal me registro los datos, simplemente que mi posición en Strava va a aparecer en un mismo punto, pero si voy a recorrer 40 kilómetros, 60 kilómetros, con 2 horas de entrenamiento me sale todos los datos, menos por donde he recorrido. Claro, porque ese dispositivo tiene el odómetro y tiene el cadenciómetro todo independiente.
Pero, por ejemplo, el Strava, el que tenemos normalmente en el teléfono, registra velocidades y todo por medio del GPS, es el único sensor que tiene, ¿no? Muchos de los GPS simples que venden para el ciclismo solo tienen el GPS, ¿no? Sí, es correcto. No, tienen integradas varias funciones, Ok. Perfecto, muchachos. Pasamos a continuamos con el tema. Permítanme, disculpa de descanso, voy a silenciar a todos. Listo. Ok, silencio total. Somos al momento somos 37 en la sala, no hay ningún problema porque tenemos una capacidad de 100 y no tenemos límite de tiempo. Ok, entonces hemos hablado de los dispositivos inteligentes y los dispositivos tradicionales. O sea, estamos hablando de las cosas que podemos hacer en el primer escenario, mientras continuamos en confinamiento, y las cosas que podemos hacer no solamente de manera individual, sino también como club de ciclismo. O sea, no es necesario que solamente el miembro tome la iniciativa. Como club de ciclismo podemos establecer circuitos, rutas, metas, desafíos, gracias a la actividad que podemos llevar a cabo con estos dispositivos y sobre todo compararlas y establecer un mejoramiento progresivo. Vale, ok. Pero ¿qué pasa? Y creo que es la situación de la mayoría. ¿Qué pasa cuando tú eres ciclista, no tienes un dispositivo inteligente, tampoco tienes un dispositivo mecánico? ¿Qué alternativa nos quedaría? Porque si no tengo estos rodillos, simplemente no podría participar de las actividades que mi club de ciclismo en etapa de confinamiento establece o propone. ¿Qué puedo hacer como líder de ciclismo ante esos miembros que estoy seguro son la mayoría? ¿Y qué puede hacer este miembro en particular? Bueno, las actividades como club de ciclismo no necesariamente tienen que ser actividades netamente ciclistas. Como ciclista, y para mejorar como ciclista, no es necesario que siempre estés montado en una bicicleta. Creo que los que han llevado planes de entrenamiento lo conocen bastante bien. Puedes llevar a cabo actividades core work. Muy bien. Esta tablita que estoy mostrando en este momento es una tablita en la cual el ciclista, un ciclista X, ¿no?, lleva a cabo una rutina de ejercicios. Y estas rutinas de ejercicios conllevan algunas actividades que todos conocemos. Abdominales en B, sentadillas, al brazo y pierna alternativo, planchas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas actividades, en el caso de que tu miembro del club, o la mayoría de ellos, no cuenten o no tengan la posibilidad de hacer ejercicio, actividad física con un rodillo, lo pueden llevar a cabo en base a actividades core work. Definitivamente algunos pueden decir, pucha, pero no es lo mismo. Bien, el objetivo aquí es que los miembros de tu club tengan una actividad que hacer, partiendo desde la propia iniciativa de liderazgo del club. Lo que estamos haciendo es manteniendo las actividades como club y como grupo. Porque las que hacíamos normalmente en la vía pública no las podemos hacer. Pero sin embargo, estamos con la necesidad de que este club y este grupo de ciclismo siga en actividad. Ya hemos lanzado dos propuestas: dispositivo electrónico inteligente, dispositivo tradicional. Si el miembro del club no tiene ninguna de las dos, tenemos que darle algo que hacer. Tiene que hacer algo. Y si no lo puede hacer en bicicleta, lo tiene que hacer físicamente con dispositivos core work, como lo que había mencionado hace un instante: abdominales, escalera, crunch, sentadillas, etc. Estos ejercicios son necesarios, no solamente para mantener una buena condición física, sino que como ciclista te ayuda muchísimo. Los que están entrenando, o los que han entrenado, lo conocen. Y ahora, estas actividades se pueden compartir, se pueden captar datos en base a estas actividades. Sí, sí es posible, sí se puede. Es difícil, no estoy diciendo que es fácil, es complicado, porque se necesita de un espacio quizá un poco regular. Algunos quizá en casa no tienen patio, o no cuentan con un jardín, o no cuentan con una habitación que tenga el suficiente espacio como para desplazarse, y se puede tornar un poco complicado.
Pero en el peor de los casos, si no tienes un espacio y en tu smartphone no registra el desplazamiento a través del espacio y el tiempo, puedes optar por otra alternativa, que me la dio a conocer un miembro de mi club hace poco, ¿no? Los famosos contadores de pasos. Los contadores de pasos son aquellos software que detectan la vibración de tu dispositivo smartphone y en base a la frecuencia y a la repetición de ese movimiento y esa vibración establece pulsos, frecuencia y te las va contando. Digamos, si en este momento yo tuviera un smartphone en mi bolsillo y activara un contador de pasos y al momento de saltar o correr o hacer planchas arriba y abajo, este dispositivo se mueve o vibra o salta un poco, eso es suficiente para que el contador de pasos establezca marcas, pulsos, y te lo va leyendo. Y esa información se puede compartir. La compartimos en redes sociales, la compartimos internamente, la compartimos con WhatsApp, etc. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos compartiendo actividades con los miembros de nuestro club. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. O sea, hay alternativas. Yo estoy colocando esta, pero estoy seguro que hay más de una alternativa que puede permitir que el miembro de tu club participe y se sienta parte de. Eso es lo importante en este caso. Ok. Siguiente. Ahora, recalcando lo que estaba mencionando hace un momento. Esas actividades, complicadas en algunos casos, más sencillas otras, van a permitir que el club de ciclismo, que el grupo de ciclismo se mantenga en comunicación. Nos vamos a mantener comunicados. Posiblemente no vamos a estar haciendo las actividades que acostumbrábamos a hacer, pero vamos a tener actividades al fin y al cabo. Y esas actividades nos van a mantener comunicados. Esas actividades pueden plantear desafíos, metas. O sea, estamos estableciendo objetivos. Estas actividades están generando expectativa en el interior de nuestro club para cuando tengamos que salir del confinamiento. Estas actividades siguen promoviendo la competencia. Estas actividades permiten que nuestros miembros interactúen en las redes y sobre todo, como estamos lanzando estas actividades, mantenemos un liderazgo dentro del club que comúnmente se pierden cuando no llevamos a cabo ningún tipo de actividad. ¿Ok? No estoy diciendo que esto sea sencillo, no estoy diciendo que esto sea fácil de implementar, que sea fácil de convencer a los miembros, pero es importante y es necesario que lo tengamos que hacer, porque de lo contrario, el grupo, el club, se va disipando, los miembros se van alejando, dejan de participar, dejan de comunicarse, etc. Pasan muchas cosas. Bien, pero esto fue el caso del primer escenario, que es el confinamiento. Ahora tenemos un segundo escenario. El segundo escenario es cuando ya no estamos en confinamiento o este confinamiento empieza a desaparecer paulatinamente. Para ese segundo escenario es importante que se cumplan algunos requisitos. Bien, ¿cuáles son esos requisitos? Primero, que a nivel de autoridades la bicicleta sea considerada como un elemento esencial. Bueno, eso ya se pudo conseguir. Hace poco el ministro Carlos Lozada lo dijo en público y en cadena nacional que tienen un plan que considera a la bicicleta como un vehículo indispensable, porque conocen y saben que la bicicleta como tal disminuye la posibilidad de contagio frente a los métodos tradicionales de transporte y desplazamiento, como es el caso del metro, las combis, los buses, el tren, etc. Esto ya lo hemos conseguido, ya está logrado. Muy bien. Segundo requisito, que las tiendas y talleres de bicicleta se contemplen como un negocio esencial. En este momento todavía no se ha declarado esto al 100%, pero me he enterado que el día de hoy, los gerentes de las tiendas de ciclismo se han reunido. ¿Con quién? Con la Autoridad de Transporte Urbano, con la ATU. Se han reunido. ¿Ok? Han tenido una reunión, creo que la reunión todavía continúa, me parece. Creo que los habían convocado a golpe de las 5 de la tarde, luego se iban a quedar, iban a tener un traslado especial,
Yo espero que haya llegado a bien esa reunión. Imagino que están tratando el tema de la bicicleta popular, posiblemente, del desplazamiento, de la apertura de las tiendas. Espero que esto nos dé muy buenas noticias dentro de poco. Tercer requisito, los sistemas de alquiler público de bicicleta deben implementarse. Esto lo veo un poco más complicado, es un poco más difícil, toma tiempo. Ya hay algunas propuestas, Miraflores tiene una, San Isidro, no tengo mucha certeza si está activado, San Borja tiene una, bueno, Richard Hammond, quien está aquí presente, tiene mucha experiencia en ello, ha sido una muy buena experiencia. Y finalmente, la bicicleta, como requisito, permite que estos negocios no esenciales operen con menor riesgo. Bien, el segundo escenario tiene que ver con esto, con estos requisitos. Considerados estos requisitos, al menos el primero y el segundo, que son esenciales. El tercero y el cuarto los considero accesorios. Los dos primeros son esenciales. Considerando esto, este segundo escenario puede presentarse del siguiente modo. Primero, tenemos que tomar en cuenta la reactivación incremental. Ojo, cuando pasemos a la etapa de reactivación, esto no significa que nosotros, porque usemos bicicleta, vamos a tener preferencia y vamos a poder salir a la calle libremente. Eso no es así. Muchos de nosotros nos emocionamos hace un par de días cuando dijeron la bicicleta es el vehículo esencial. Pero ¿quién nos dijo que significaba que porque eres ciclista vas a poder salir? De ninguna manera. Tú vas a tener que estar dentro de las actividades que el gobierno considere. Ejemplo, si eres médico, definitivamente te van a dejar salir. Es más, en plena etapa de confinamiento, si eres médico, sales. Si trabajas con producción, distribución, almacenamiento y venta de alimentos, definitivamente sales. Has estado saliendo desde siempre. Y puedes utilizar la bicicleta para cumplir con esos fines. Pero si, por ejemplo, trabajabas en un bar, así seas ciclista, así hayas ganado un campeonato, así la hayas usado todos los días antes del confinamiento, lo siento mucho, pero yo creo que no te van a dejar salir, porque no estás dentro del conjunto de actividades consideradas esenciales o dentro de las actividades que se van a ir incrementando gradual y progresivamente, ¿ok? Ese punto debemos tenerlo bien en claro, porque muchos de nosotros nos hemos emocionado. Oye, declararon la bicicleta, ¡ah, excelente! Todos a salir. No, todos no van a salir, todos no vamos a salir. No vamos a salir. Yo particularmente estoy un poco fregado, por así decirlo, porque yo no estoy en ninguna actividad esencial y por más que tenga bicicleta, no voy a poder salir, ¿no? Salvo que la justifique para ir a comprar alimento y tenga que llevar bastante peso, puede ser, por ahí, por ese lado. Pero yo no acostumbro a salir todos los días a comprar, estoy saliendo a comprar cada 15 días, ¿no? Entonces, el hecho de que planteen a la bicicleta como el vehículo fundamental no me va a dar el derecho de que yo salga todos los días a entrenar para nada, ¿ok? Entonces, recopilando, sin confinamiento, tú vas a tener que estar dentro de las actividades declaradas esenciales. Si tú estás fuera de los grupos de reactivación, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Tienes que volver al primer escenario. O sea, tus actividades todavía van a continuar dentro del escenario llamado en confinamiento. No vas a estar dentro de este grupo. Pero si por casualidad, felizmente, estás dentro de aquellas actividades que el gobierno ha considerado como actividad para reactivar, entonces puedes llevar a cabo como propuesta de club, esa es mi propuesta, aquí viene mi propuesta, las siguientes actividades: actividades individuales, actividades microgrupales y actividades masivas diferidas. Algunos estarán diciendo, oye, este está loco, está hablando de actividades masivas cuando el gobierno dice que está prohibido. Ok, pero estoy diciendo masivo diferido. Quiere decir que todos participan, sí, un montón de gente participa, sí, un montón de ciclistas participan, sí, en el mismo lugar, sí.
Al mismo tiempo, no. ¿Ok? Eso va a ser en tiempos diferentes. ¿Es masivo? Sí, pero es diferido. Se va a llevar a cabo en tiempos distintos. ¿Ok? La propuesta que yo tengo y que tenemos como club es, si están los ciclistas de tu grupo dentro de los grupos de reactivación, puedes llevar con ellos actividades individuales, actividades microgrupales y actividades masivas diferidas. En las actividades masivas diferidas, inclusive, puedes hacer una convocatoria a otros elementos de otros clubes o invitar a otros clubes, inclusive. ¿Vale? Ok, entonces, repito nuevamente, una vez que empiece a acabarse el confinamiento, algunos miembros de tu club van a estar aquí todavía y hay otros que van a estar aquí. ¿Ok? El trabajo lo tienes que hacer con ambos. Con los que están fuera, vas a seguir trabajando con aquellas actividades en la cual hay confinamiento. Ya las hemos mencionado, dispositivos inteligentes, dispositivos tradicionales o actividades core work. Y con aquellos, una vez dada el levantamiento paulatino del confinamiento y están aquellos miembros de tu club dentro de los grupos de reactivación, puedes llevar a cabo estas actividades. Las actividades van a ser individuales, pueden ser microgrupales o masivas diferidas. Ahora, estas tres van a depender también de la disposición de los escenarios, que es un tema que me parece muy sensible, muy sensible. Una vez que se levante el confinamiento, va a haber más de uno que quizá quiera ir al sitio donde acostumbraba entrenar o pasar. Muy bien. Pongámonos en los siguientes casos. ¿Qué sucede si acostumbrabas trepar las casuarinas? Es un ejemplo X, no estoy diciendo que en Casuarina siempre va a pasar eso. Puede ser cualquier otro lugar. Puede ser La Milla, puede ser Tahuantinsuyo, puede ser Ensenada, ¿no? ¿Qué pasa si la asociación de propietarios de ese lugar dice, ¿sabe qué? No queremos gente que no viva acá. No queremos extraños. Oiga, ¿usted vive aquí? No, váyase de acá. ¿Qué pasa en esos casos? Va a ser algo muy sensible, algo muy polémico. Yo espero que no suceda. Pero en algunas situaciones ya pasaba, ya habían ciertas restricciones antes del confinamiento. Es muy probable que después, una vez que el confinamiento se empiece a levantar, existan este tipo de situaciones en las cuales se le diga a la gente o se le diga al ciclista, oye, no te queremos por acá. Yo como sé que tú eres o no portador asintomático y estás generando un peligro aquí en mi urbanización, en mi cuadra, en mi calle, en mi bodeguita. Oye, aquí en esta bodeguita no te hemos visto nunca. ¿Qué vienes a comprar acá? Etcétera, etcétera. Yo creo que ese tema va a ser muy, muy, muy polémico. Bastante polémico. Ok. Continuamos. Aparte de lo anterior, algo que vamos a tener que hacer los ciclistas una vez que el levantamiento del confinamiento se dé gradualmente, es lo siguiente. Vamos a tener nuevos elementos, aparte del casco, aparte de nuestro kit antipinchazos, aparte de nuestros guantes, aparte de nuestros lentes, vamos a tener que adicionar elementos de protección y que considero va a ser obligatorio, lo van a establecer como obligatorio. Muy bien, ¿cuáles son esas acciones y elementos? Vamos a necesitar un mayor cuidado de la bicicleta y de sus accesorios. Si no estábamos acostumbrados a limpiarlo, ahora va a tener que ser imperioso que lo limpiemos y que lo limpiemos bien. El agua ya no va a ser el elemento primordial en la limpieza de la bicicleta. Vamos a tener que limpiarlo más de la cuenta, sobre todo en las superficies de contacto. Las superficies de contacto en la bicicleta son 3. Manubrio, el asiento y pedales. Los 3 son una fuente de probable contagio. Posiblemente la mayor sea el manubrio. ¿Ok? Y luego por ahí los pedales. Porque bueno, cuando nos desplazamos vamos a pisar un lugar que posiblemente no haya sido desinfectado, y luego esos pedales van a tener contacto, nuestros pies van a tener contacto con los pedales
y la bicicleta completa va a ingresar a nuestra sala, a nuestro patio, qué sé yo. Entonces vamos a necesitar un cuidado muy extremo. Va a ser bastante trabajoso, por así decirlo. Muy bien. El casco, guantes y lentes ya lo teníamos de por sí. El kit antipinchazos va a ser más útil que antes, porque una vez levantado el confinamiento, lo más probable es que no tengamos un taller a la mano donde podamos comprar cámaras o donde podamos comprar un inflador o un servicio técnico que nos permita solucionar el problema. Va a ser muy indispensable que transportemos estas cosas. Conozco muchos ciclistas que no acostumbran llevar esto, porque dicen, bueno, yo me desplazo en la ciudad, así que si me pasa algo, ahí hay un grifo cercano, o siempre hay un taller de bicicletas cerca. Bien, esto ya no va a ser así. Los talleres de bicicletas, los que permitan ser aperturados, no van a ser en la misma cantidad en que antes existía. Muy bien, bueno, inflador, parche, cámaras, y los nuevos elementos van a ser estos. La mascarilla, o barbijo, como le dicen algunos, los guantes descartables. Yo recomiendo que a pesar que tengas los guantes y mitones y los guantes clásicos de ciclismo, yo aconsejo que adicionalmente, encima, te coloques unos guantes desechables. Bueno, el alcohol, que puede ser transportado en gel o puede ser transportado con un aspersor, y luego un conjunto de pañitos, un chaleco nocturno y paños desechables. ¿Por qué van a ser útiles los paños desechables? Cuando tú llegues a tu trabajo, centro de labores o tienda, qué sé yo, vas a dejar tu bicicleta en algún lugar. Y una vez que te alejes de ella, tú no vas a saber si alguien la tocó. Entonces, una vez que vuelvas a tu bicicleta, va a ser importante que la desinfectes en ese instante, sobre todo las zonas que tienen contacto, principalmente el manubrio. Vas a tener que limpiar el manubrio, vas a tener que desinfectar el manubrio, obligatoriamente. Entonces, estos van a ser los nuevos elementos en tu desplazamiento. ¿Ok? Ahora, el levantamiento del confinamiento va a depender de muchos factores. Esta tabla la saqué de una presentación del Ministerio de la Producción. Yo creo que más de uno la ha visto, la ha bajado, la ha leído, la ha estudiado. Yo he cogido 3 de esas tablitas que me parecen muy importantes. Noten, por ejemplo, que nuestra región Lima, aunque disculpen si digo nuestra, porque en realidad veo que hay gente conectada de varios lugares del país, la región Lima es la que tiene el más alto nivel de contagio y la mayor letalidad. Por lo tanto, estas zonas, Callao, Lambayeque, Lima, Loreto y Tumbes, van a ser las últimas en las cuales se va a levantar el confinamiento. Y de ese factor va a depender mucho el que nos podamos desplazar o no en bicicleta. Bueno, este es un cuadrito que también me parece muy útil compartirlo con ustedes, quizá lo han visto ya también. Me parece muy importante el primer cuadro, la primera etapa, contención, que es la etapa en la cual nos estamos ubicados en este instante. Me llama mucho la atención en lo que dice acá, hasta mayo 2020. Muy bien, entonces, ¿eso qué nos da a entender? Nos da a entender que hasta el 31 de mayo vamos a estar dentro de esta etapa. Así que el 11 de mayo, perdón, antes del 10 de mayo, Día de la Madre, yo ya me he hecho la idea de que el gobierno va a decir, se extiende por 17, 18 días más, perdón, 20 días más, ¿no? Casi 20 días más, hasta el 31 de mayo. Y les invito a que compartan la idea también, ¿no? Entonces, yo creo que todo empieza a reactivarse, tal como dice el documento del Ministerio de la Producción, en junio. Muy bien. ¿Qué se van a activar? Las actividades estratégicas de valor económico para el mercado local. ¿Eso qué significa? Porque pueden ser muchas cosas. Algunos dirán, y mi negocio está o califica dentro de esta actividad. De lo que sí estoy seguro es que aquí, sí o sí, pueden estar incluidos muchos negocios ciclistas. Por algo la ATU está hablando con los negocios ciclistas, por algo el ministro de Transporte ha mencionado eso. Yo creo que las bicicletas y los negocios ciclistas van a estar incluidos dentro de esta segunda etapa, que es de junio a julio. Luego viene la tercera, que es la reactivación incremental, agosto-noviembre, y la cuarta, que es de diciembre de 2020 en adelante, viene a ser ya la cuarta etapa. Aquí ya aperturarán, imagino, los centros comerciales. Pero la verdad, yo me atrevo a decir que todo esto va a depender
va a depender de las cifras. Va a depender de las cifras. Si las cifras van siendo favorables, esto se puede aplicar. Pero si vemos un repunte, si el pico de contagiados, si el pico de fallecidos sigue aumentando exponencialmente, estas fechas van a tener que ir desplazándose mucho más en el calendario. De verdad, esperemos que no. Esperemos que nada de esto esté sucediendo de nuevo. Muy bien, y finalmente, este último cuadro lo he puesto porque dice aquí que las actividades que se reactivarían en la segunda etapa entre junio y julio, dice comercialización de bienes para el hogar con atención en tienda. Comercialización de bienes para el hogar con atención en tienda. Bueno, eso pueden ser muchas cosas, pueden ser muchos negocios. ¿Vale? Ok. Todo este segundo escenario va a depender de esto. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Y aquí lo explico. Si dentro de tu club de ciclismo, si dentro de tus miembros de ciclismo hay elementos que ya pueden salir porque sus actividades están consideradas, entonces podemos hacer lo siguiente. Actividades individuales diferidas. ¿Qué son las actividades individuales diferidas? Son desafíos solitarios. Son situaciones en las cuales tú le das a un miembro de tu club una actividad, le asignas una actividad. Y cuando le asignas esa actividad, tú tienes que darle un seguimiento, un monitoreo, bueno, y una privacidad en el caso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras lleva a cabo su actividad, tú tienes que saber, o la persona que está a cargo, tiene que saber por dónde se está desplazando, por dónde está yendo, en qué lugar del mapa se encuentra. Es importante. Antes no lo hacíamos, porque no estábamos en una situación como esta, pero ahora sí lo estamos. ¿Ok? Vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de asignar esta actividad, porque tenemos que indicar qué lugares puede transitar, qué lugares puede compartir, etcétera, etcétera. Bueno, y estos desafíos le permiten, por ejemplo, cumplir metas como, por ejemplo, llegar a una mayor distancia, superar un tiempo, hacer el escalado con mayor velocidad, con poca o mucha dificultad, etcétera, etcétera. El segundo grupo, o la segunda actividad que propongo son las salidas microgrupales. ¿Ok? Siempre y cuando estos miembros de 1 a 5 estén dentro de las categorías de reactivados, 1. Y segundo, mientras el gobierno vaya flexibilizando la participación y el desplazamiento de ciclistas, mientras lo vaya flexibilizando. Acordémonos de esa multa y acordémonos de esa ley. Mucho cuidado. Aquí igual, seguimiento, monitoreo y contingencias. ¿Dónde? En rutas cortas, que ocupen menor tiempo y generalmente de poca dificultad. ¿Qué vienen a hacer estas actividades? Pueden ser las actividades clásicas que hacíamos, por ejemplo, los días de semana. O podrían ser las actividades clásicas que hacíamos los domingos. Pero estas solamente se van a poder hacer siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando el gobierno diga que los domingos ya no hay toque de queda global. Y que también mencione que podemos desplazarnos en horario nocturno. Y no con el toque de queda que tenemos en este instante a partir de las 5 de la tarde en adelante. O sea, si esas condiciones se dan, podemos establecer estas actividades microgrupales. Y por último, las actividades masivas diferidas. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a ser desafíos deportivos, en los cuales un ciclista se registra, se inscribe, el organizador de este desafío le hace seguimiento, le hace monitoreo, evalúa las contingencias y evalúa. ¿Evalúa qué? Evalúa sus resultados. ¿Por qué? Porque este desafío deportivo es un desafío competitivo. En otras palabras, ¿qué estamos proponiendo acá? Estamos proponiendo un nuevo formato, una nueva modalidad de competencia. ¿Pueden competir en tiempos del COVID-19? Sí pueden. ¿En un mismo escenario? Sí, es posible. ¿Puede ser en otro escenario diferente? Sí. ¿Puede ser un escenario de preferencia del ciclista? También. ¿Lo pueden hacer todos al mismo tiempo? No. ¿En tiempos distintos? Sí. Es masivo, pero es diferido. Entonces, estas propuestas también las vamos a hacer llegar en su debido momento cuando sean posibles. Muy bien. En resumen, hemos visto 2 escenarios. Un escenario con confinamiento, un escenario sin confinamiento.
El escenario con confinamiento quizá tiene sus complejidades, pero a mi gusto creo que es más fácil de implementar. El escenario sin confinamiento va a depender de las normas, va a depender de las restricciones y va a depender de cómo nos vayamos reactivando paulatinamente. No todos nos vamos a reactivar de forma inmediata. 3 escenarios y en esas 3 actividades podemos llevar a cabo actos individuales, actos microgrupales y actos masivos diferidos. Ok, en este instante lo que vamos a hacer es activarnos